Una familia pobre pensó que solo estaba comprando la vieja casa abandonada de Thomas Jefferson por unos centavos. Pero cuando abrieron el suelo del sótano, encontraron un compartimento secreto que había permanecido oculto al mundo durante más de 200 años. Lo que se escondía en su interior cambió la vida de esta familia para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. La mañana en el pequeño apartamento de Richmond comenzó como tantas otras, con una luz pálida que se filtraba a través de las cortinas desgastadas y caía sobre el linóleo cuarteado, donde se acumulaban facturas nunca pagadas. Sin embargo, aquel amanecer tenía un peso especial, una sensación de asfixia que se había vuelto habitual para la familia Harris. James estaba sentado en la mesa de la cocina, encorvado sobre una calculadora que había visto mejores días, presionando los mismos botones una y otra vez, como si la repetición pudiera alterar una realidad que ya estaba escrita. Sus manos, fuertes y curtidas por años de trabajo físico, temblaban apenas, no por cansancio, sino por la impotencia que llevaba meses creciendo dentro de él. A su lado, Olivia se pasaba los dedos por el cabello revuelto, intentando desenredarlo antes de salir a otro turno agotador en el hospital. Era una mujer esforzada, con un cansancio acumulado en los hombros, ese cansancio que se pega a los huesos y no desaparece ni con sueño ni con café. Sus ojos tenían la dulzura de siempre, pero las sombras bajo ellos hablaban de noches interminables, de doble turnos y de un estrés médico que se sumaba a sus preocupaciones domésticas. Sus hijos, Tyler y Amelia, dormían todavía en el salón, compartiendo un sofá-cama que chirriaba con el menor movimiento. La escena entera parecía una fotografía de una vida demasiado estrecha, donde cada esperanza debía encogerse para caber en un apartamento que ya no podía sostenerlos. Aquel día era día de pago para James, aunque esa palabra ya no significaba lo que solía. Desde que la fábrica donde había trabajado 15 años cerró por una reestructuración económica, su vida se había convertido en una sucesión de empleos temporales. Ensamblaje de muebles, mudanzas, recolección de escombros, reparaciones menores. Nada estable, nada suficiente. Siempre regresaba a casa cubierto de polvo, con los músculos tensos, con la convicción de que aún no había hecho lo necesario para salvar a su familia de la caída. Olivia cargaba el peso restante. Su sueldo como enfermera los mantenía a flote, aunque cada turno extra le robaba un poco de vida. Entre los avisos del arrendador, los recordatorios de la compañía eléctrica y las constantes amenazas de corte de servicios, la familia vivía atrapada en un ciclo de miedo silencioso. No había gritos ni discusiones, porque nadie tenía energía para ellas, pero cada silencio en la mesa era más pesado que cualquier reproche. Mientras James removía el café en una taza astillada, repitiendo la frase que decía todas las semanas, «Encontraré algo mejor». Olivia lo miró con una sonrisa débil. No lo contradijo. No necesitaba decirle que estaba exhausta, que se sentía al borde del colapso o que deseaba un solo día sin preocuparse por si habría suficiente dinero para la cena. Sus ojos se encontraron brevemente, en una mezcla de amor y desesperación compartida, antes de que ella se preparara para salir. Se puso los zapatos lentamente, como si el simple acto requiriera más fuerza de la que tenía. Cuando la puerta del apartamento se cerró detrás de ella, el silencio volvió a llenar el espacio. James respiró hondo, una respiración larga y pesada, como quien se prepara para hundirse bajo el agua. No sabía qué hacer ni cómo serían las próximas semanas, pero algo dentro de él quería luchar un día más. Aquel impulso, tan pequeño como la chispa de un fósforo, lo llevó horas después a encender el computador viejo que descansaba en el suelo del salón. Entre búsquedas de empleo, anuncios repetidos y ofertas engañosas, algo llamó su atención. Fue un titular extraño en la sección de bienes raíces, una sección que él jamás visitaba. El anuncio decía, Historic Jefferson Air Estate, Low Price for Quick Sale. Al principio pensó que era un error o una estafa, pero las imágenes, aunque borrosas y viejas, mostraban una casa enorme, de 2 pisos, con columnas blancas y un aire de abandono que le resultaba casi noble. El precio era increíblemente bajo, menos de lo que pagaban en medio año de alquiler.
James se inclinó hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. No podía ser. Recordó los campos de Virginia, los relatos de propiedades antiguas, las historias de mansiones familiares que se deterioraban por falta de herederos. ¿Y si era real? ¿Y si? Imprimió el anuncio sin pensarlo. Cuando Olivia regresó esa tarde, agotada, él ya lo había colocado sobre la mesa, junto a las facturas. Ella lo miró entre sorbos de sopa recalentada. Parece un museo abandonado, murmuró con ironía, aunque en sus ojos apareció un brillo curioso. O una demanda esperando suceder. James encogió los hombros. Es barato, quizá demasiado barato, pero es algo. Olivia no respondió de inmediato. Pensaba en sus hijos, en las noches en que los escuchaba quedarse dormidos hablando de casas con jardín y cuartos separados. Pensó en su vida, en su matrimonio, en la posibilidad de un cambio. Sería arriesgar todo lo que tenemos, dijo finalmente. Él la miró con una sinceridad que pocas veces dejaba ver. Ya estamos arriesgando todo, cada día. Tyler fue quien rompió la tensión. Mamá, mira, parece de película. Amelia apareció detrás de él, con los ojos muy abiertos. ¿Podemos ir a verlo? En ese momento, el peso de la decisión dejó de caer solo sobre los adultos. Los niños ansiaban un futuro distinto, y aquel anuncio parecía una puerta entreabierta a un mundo mejor. Por eso, 2 días después, la familia emprendió el viaje hacia el sur, en su viejo Chevrolet, que vibraba al menor bache. Atravesaron campos abiertos, carreteras que serpenteaban entre colinas y bosques, donde el aire olía a pino fresco. A medida que se alejaban de la ciudad, del ruido, de los avisos de desalojo, algo en ellos comenzaba a soltarse, como si respiraran un poco más profundo. Olivia observaba la carretera por la ventana, siguiendo los postes eléctricos que desaparecían uno tras otro. James intentaba mantener la conversación ligera, aunque en su mente se repetía una pregunta. ¿Qué pasará si es demasiado bueno para ser verdad? El camino se estrechó, pasó de asfalto a grava, y luego a un sendero rodeado de árboles que parecían formar un túnel natural. Finalmente, entre las ramas se abrió el claro, y allí estaba la casa. La mansión se alzaba como un gigante dormido bajo el sol, cubierta parcialmente por enredaderas que parecían reclamarla. Las columnas blancas seguían en pie, aunque manchadas por el tiempo. Las ventanas eran grandes ojos oscuros que parecían observarlos desde la distancia. El césped estaba desbordado, las piedras del camino incrustadas en tierra y maleza. Pero a pesar de su evidente decadencia, la casa tenía una belleza imponente, silenciosa, casi solemne. El agente inmobiliario esperaba en el porche, un hombre delgado con zapatos demasiado pulidos para ese lugar. «Los Harris», dijo con una sonrisa tensa. «Bienvenidos. Es una propiedad con mucha historia». James no tardó en preguntar lo que todos pensaban. «¿Por qué es tan barata?» El hombre soltó una risa nerviosa. «Ya saben, las casas antiguas requieren mucho mantenimiento. Muchos desistieron antes. Pero ustedes pueden devolverle la vida». Su sonrisa no llegaba a los ojos. El recorrido comenzó en el vestíbulo. El aire estaba impregnado de polvo viejo y humedad, pero también de un silencio profundo que recordaba a una iglesia abandonada. El papel tapiz se despegaba en tiras, revelando capas de pintura antigua. Las escaleras crujían como si protestaran con cada paso. En el salón principal, la luz que entraba por las persianas rotas iluminaba partículas suspendidas en el aire, girando lentamente como nieve dorada. Amelia pasó la mano por la chimenea, dejando una línea limpia en el polvo acumulado durante décadas. Tyler exploraba cada rincón con curiosidad ilimitada, mientras Olivia contemplaba la estructura con una expresión que mezclaba miedo y fascinación. El agente los condujo por la casa, mencionando habitaciones, detalles arquitectónicos y reparaciones necesarias. Cuando llegaron a la cocina, mencionó casi sin mirar. «Ah, y el sótano. Mejor no bajar. Parte de él fue sellado por los antiguos propietarios. Es inestable». James frunció el ceño. «¿Podemos verlo?» El hombre dudó, pero finalmente accedió. «Con cuidado». El descenso por las escaleras del sótano fue incómodo. El aire allí abajo era más frío, más espeso.
Las paredes mostraban manchas de humedad y el olor a tierra mojada dominaba el ambiente. Pero hubo algo más. En uno de los muros del fondo, James notó algo extraño. Los ladrillos parecían más nuevos, el mortero más claro. Extendió la mano, tocó la pared fría. «Esto no es original», murmuró. El agente evitó mirarlo. Muchas remodelaciones, nada importante. Se apresuró a regresar arriba, dando por terminada la visita. Cuando volvieron al coche, la familia se quedó en silencio por varios minutos. El viento golpeaba las ramas, moviéndolas suavemente. La mansión se erguía frente a ellos como una pregunta sin respuesta. Finalmente, Olivia habló. «Si la compramos, nos quedamos sin ahorros. No habrá vuelta atrás». James apretó el volante. «Si no hacemos algo, también estamos perdidos». Y ella, mirando la casa, se dio cuenta de que algo en ese lugar la llamaba, algo que no sabía definir. Asintió lentamente. «Entonces, la compraremos». 2 semanas después, en una pequeña oficina legal, firmaron los papeles. El agente dejó sobre la mesa una carpeta etiquetada como Historical Records. En su interior había planos, documentos fiscales y una nota casi ilegible de hace un siglo. Access to the lower archive restricted. Lineage to remain undisclosed. James no alcanzó a preguntar por ello. El agente ya estaba despidiéndose. Cuando salieron de la oficina, con la llave vieja y pesada en la mano, Olivia sintió que pisaba el borde de un precipicio. Pero también sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una chispa de esperanza. No sabía aún que dentro de aquella casa, bajo sus suelos, tras paredes modificadas y habitaciones cerradas, los esperaba un secreto que había permanecido oculto por generaciones. Un secreto que cambiaría la historia del país y, aún más, la historia de su propia familia. La primera noche en la mansión no fue una noche como cualquier otra. Fue un tránsito extraño entre el pasado y el presente. Una mezcla de alivio y desasosiego que la familia sintió desde el instante en que cruzó el umbral con las primeras cajas de su mudanza improvisada. Llegaron cuando el sol ya se hundía detrás de los árboles altos que rodeaban la propiedad, y la luz rojiza del atardecer proyectaba sombras alargadas sobre la fachada de la casa, sombras que parecían recibirlos con una quietud vigilante. No llevaban muebles completos ni electrodomésticos, apenas 2 colchones, una mesa plegable, 4 sillas desparejadas y una nevera portátil. El camión de mudanza llegaría después, aunque ninguno sabía exactamente cuándo. Todo parecía provisional, frágil, como si la casa pudiera decidir expulsarlos al menor ruido. El interior estaba más frío de lo que esperaban. El aire tenía un olor seco, casi antiguo, como si los muros hubieran absorbido el silencio de varias generaciones. Olivia se frotó los brazos al sentir el escalofrío que la recorrió. Tyler y Amelia avanzaron con pasos cautelosos por el salón, maravillados por el tamaño del lugar, pero intimidados por la penumbra que lo dominaba. Cada eco de sus pasos parecía rebotar infinitamente entre las paredes, multiplicando la sensación de que no estaban solos. James conectó la lámpara de pie que habían traído y la enchufó en el único tomacorriente que todavía funcionaba. Una luz amarillenta iluminó un círculo limitado, dejando el resto del espacio en semioscuridad. Era suficiente para cenar algo rápido antes de subir a dormir. La familia se reunió en el suelo, sobre una manta vieja extendida en la sala. Comieron sándwiches fríos y bebieron agua de botellas plásticas, intentando mantener el ánimo con conversaciones ligeras. Amelia se mantuvo muy cerca de su madre, observando con ojos grandes cada movimiento de las sombras en los rincones. «Es más grande que nuestra escuela», murmuró Tyler, intentando restarle tensión al ambiente. Olivia le acarició el cabello con una sonrisa fatigada. «Y más silenciosa», respondió él, haciendo que los tres se rieran, aunque sin relajarse del todo. Cuando la oscuridad fue absoluta fuera de la casa, subieron a los cuartos que habían elegido para pasar las primeras noches. James y Olivia ocuparon la que alguna vez fue la habitación principal, donde una lámpara colgante, sin bombillas, parecía observarlos como un ojo vacío. Colocaron el colchón en el suelo, en medio de la habitación casi desnuda. Los niños compartieron un cuarto más pequeño al final del pasillo, lejos del eco profundo del vestíbulo. Dejaron la puerta entreabierta para que un hilo de luz del pasillo los acompañara, pero aún así, la casa parecía expandirse en la noche. Respirar,
hacer crujir sus huesos viejos en una letanía inquietante. A mitad de la noche, Olivia abrió los ojos de golpe. No sabía qué la había despertado, pero sintió de inmediato una presencia, un murmullo escondido detrás de la quietud. James dormía profundamente, con una mano sobre su pecho y el ceño ligeramente fruncido, incluso en reposo, como si arrastrara en sueños las preocupaciones del día. Ella contuvo la respiración y escuchó atentamente. Un golpe suave, apenas perceptible, resonó desde abajo, desde algún punto del piso inferior. Al principio pensó que era la madera contrayéndose por el frío. Cerró los ojos, repitiéndose esa explicación, pero una intuición persistente insistía en que aquel sonido tenía ritmo, intención, como si algo se hubiera movido en el sótano. Olivia terminó por abrazar a James, buscando refugio en su cuerpo cálido, mientras intentaba no dejarse llevar por la sensación de inquietud. Cuando finalmente logró dormirse, el amanecer ya empezaba a asomarse tímidamente en el horizonte. La mañana llegó con un rayo de luz que se coló entre los cristales sucios y reveló el polvo suspendido en el aire. James se levantó rígido por el colchón irregular, pero con la determinación de comenzar a reparar lo que pudiera. Bajó a la cocina para calentar agua en la pequeña estufa de camping. Mientras el ruido suave del hervidor llenaba el ambiente, vio a sus hijos sentados en la escalera, todavía en pijama, con rostros tensos. ¿Qué hacen despiertos tan temprano?, preguntó. Tyler dudó un momento antes de responder. Escuchamos algo. Abajo. Amelia asintió, estrechando una muñeca vieja contra su pecho. Como cajas moviéndose, susurró. James sintió un nudo en el estómago. No quería alarmarlos, pero tampoco podía ignorar lo que él mismo había sentido la noche anterior. Seguramente es la madera. Esta casa es vieja. Hace ruidos. Su voz no sonó tan convincente como habría querido. Después del desayuno, reunió el valor para bajar al sótano con Olivia. Tomaron linternas, aunque la electricidad funcionaba en algunos puntos, y descendieron por las escaleras estrechas. El aire se volvió más frío y húmedo a cada paso. La luz de las linternas reveló telarañas gruesas, manchas de humedad y cajas olvidadas por propietarios anteriores. No parecía haber señales de que algo se hubiese movido recientemente, pero la mirada de Olivia se dirigió inmediatamente hacia la pared que James había notado durante la visita inicial. Aquella sección de ladrillos más nuevos, cuya unión con el resto del muro parecía demasiado perfecta, demasiado deliberada. Ambos se acercaron sin decir palabra. La superficie se veía igual que días atrás, pero al tocarla, los dos sintieron algo que no podían explicar. Un silencio más denso, un frío distinto, como si detrás de esa pared hubiera un espacio que llevaba demasiado tiempo esperando ser descubierto. Volvieron a la superficie algo alterados, aunque intentaron esconderlo para no inquietar más a los niños. Se dedicaron entonces a limpiar la planta baja. Cada habitación parecía liberar una nueva capa de historia al quitar el polvo acumulado. Muebles cubiertos con sábanas rotas, marcos de cuadros con fotos en tono sepia, papeles amarillentos olvidados dentro de cajones carcomidos. Amelia encontró un retrato antiguo de un hombre de semblante serio que posaba en el jardín de la casa. Su expresión, aunque impasible, tenía algo inquietante, como si cargara consigo un secreto. Olivia tomó el retrato y al observarlo a contraluz, distinguió una sombra detrás del hombre, una figura que la cámara había captado parcialmente, oculta entre las columnas del porche. Un detalle tan sutil que la hizo estremecerse. En otra de las habitaciones descubrieron un pequeño cuarto ubicado bajo la escalera. Dentro había cajas con periódicos de décadas pasadas y un cofre metálico sin llave. Tyler lo sacudió y escuchó cómo algo se movía dentro. James observó la inscripción grabada en el metal. Archive. Ambos sintieron una curiosidad inmediata, mezclada con cautela. Olivia insistió en dejarlo para más tarde, cuando tuvieran un espacio limpio donde examinar el contenido sin riesgos. James aceptó, aunque su mente ya comenzaba a hilar conexiones entre aquel cofre, la pared sellada y los ruidos del sótano. Durante el resto del día, limpiaron habitaciones, ventilaron ventanas oxidadas y retiraron muebles en mal estado. La casa, pese a su deterioro, mostraba destellos de lo que había sido alguna vez. Amelia corría por los pasillos, dejando entrar un poco de vida en cada rincón que pisaba.
Tyler inspeccionaba el jardín y encontró un árbol antiguo, con una casa de madera colgando de una rama, a punto de desprenderse, pero todavía en pie. Era un lugar que despertaba historias, imaginaciones, preguntas sin formular. Al caer la noche, la familia se reunió en el porche, exhausta. Los árboles alrededor susurraban con el viento, creando un murmullo constante que parecía mezclar voces y hojas. James se sentó en los escalones, con la espalda dolorida y el peso del día reflejado en sus manos. Olivia se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Tal vez fuimos demasiado impulsivos, dijo ella en voz baja. Él respiró hondo y miró hacia la fachada de la casa, con sus ventanas oscuras y su aire solemne. Tal vez, pero también es la primera vez en meses que siento algo parecido a esperanza. Los niños regresaron del jardín, riendo. Era un sonido tan sincero que por un instante hizo que todo pareciera posible. La familia entró a la casa cuando el cielo empezó a oscurecer, y una calma tensa llenó los pasillos. Esa noche, todos cayeron rendidos en sus colchones, pero el sueño no fue igual que la noche anterior. La casa parecía más despierta, más alerta. No pasó mucho tiempo antes de que James abriera los ojos. No era un ruido lo que lo había despertado esta vez, sino una sensación. La sensación inequívoca de que no estaban solos. Se levantó en silencio, para no despertar a Olivia, y caminó hacia el pasillo. La luz de la luna entraba por la ventana del fondo, creando sombras alargadas que se movían lentamente por las paredes con cada ráfaga de viento. Todo parecía inmóvil, hasta que notó algo que le heló la sangre. La puerta del sótano estaba entreabierta. Él la había cerrado. Recordaba haber verificado 2 veces. Se acercó despacio, casi sin respirar. Puso la mano sobre el interruptor, pero la luz no respondió. El interior del sótano era una oscuridad compacta, impenetrable, más profunda que la propia noche. Escuchó. Nada. Y luego, apenas perceptible, el sonido suave de algo rozando madera. No era viento. No era la casa. Era algo más. James retrocedió lentamente y cerró la puerta con suavidad, deslizando el pestillo hasta escuchar el clic que normalmente le daba tranquilidad. Esta vez, ese sonido fue apenas un alivio tenue. Regresó a la habitación y se metió bajo las mantas, abrazando a Olivia en silencio. Ella se movió en sueños, murmuró algo, pero no despertó. Él se quedó así, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo que algo en esa casa había comenzado a observarlos, a estudiar sus movimientos del mismo modo que ellos intentaban entender las sombras que se acumulaban en los rincones. Con el amanecer, la inquietud se disipó un poco, pero no del todo. Durante el desayuno, James debatió si contar lo ocurrido. Olivia hablaba de los planes para el día, intentando mantener una normalidad que parecía escapar entre sus dedos. Los niños comían en silencio, aún marcados por los ruidos de la noche anterior. James observó la puerta del sótano desde la cocina, y una certeza lo atravesó como un cuchillo frío. La casa tenía secretos, y ellos no podrían ignorarlos por mucho tiempo. La mañana amaneció tensa, llena de una inquietud que nadie mencionó en voz alta, pero que todos sintieron como un peso invisible colgando en el aire. Aunque habían intentado convencerse la noche anterior de que los ruidos, las puertas entreabiertas y las sombras cambiantes eran solo producto del deterioro natural de la casa, algo en el ambiente se había transformado. La mansión parecía observarlos con más atención, como si cada paso que daban sobre sus pisos desgastados la despertara un poco más de un largo letargo. James bajó primero, todavía pensando en la puerta del sótano que había encontrado abierta durante la madrugada. Caminó por la cocina con movimientos lentos, tratando de evitar el crujido de la madera, como si temiera molestar algo que aún dormía en las profundidades de la casa. Preparó café en la pequeña estufa, pero incluso el burbujeo del agua le pareció demasiado ruidoso en el silencio espeso de aquella mañana. Cuando Olivia bajó, apenas intercambiaron unas pocas palabras. Su mirada se dirigió automáticamente hacia la puerta del sótano, ahora cerrada y aparentemente tranquila, aunque la tensión en sus hombros revelaba que seguía recordando la inquietud de la noche anterior. Los niños aparecieron más tarde, silenciosos, con ojeras leves que indicaban un sueño inquieto.
Nadie mencionó los ruidos, ni las voces, ni los pasos. Era como si temieran que pronunciarlo en voz alta hiciera que todo se volviera más real. A pesar de la incomodidad, la familia había decidido continuar organizando la casa, intentando devolverle un poco de vida. Tyler ayudó a mover cajas. Amelia se encargó de sacar polvo de los estantes, y Olivia comenzó a limpiar el despacho, donde habían encontrado documentos antiguos la tarde anterior. Cada uno intentaba ocupar su mente en tareas sencillas para no pensar demasiado en aquello que los perturbaba. Sin embargo, mientras barría el suelo del salón, James no dejaba de mirar hacia la puerta del sótano, sintiendo que detrás de ella se escondía algo más profundo que simples ruidos nocturnos. Un poco antes del mediodía, después de encontrar más documentos desperdigados por el despacho, entre ellos cartas antiguas escritas con una caligrafía elegante que mencionaban asuntos delicados relacionados con la familia Whitmore, James decidió que ya no podía postergar lo inevitable. La pared de ladrillos que había visto desde el primer día seguía provocándole una sensación difícil de explicar. Había algo en ella, algo que llamaba su atención de una manera casi física, como si la casa misma quisiera señalarle aquello que estaba oculto detrás. Cuando anunció que iba a bajar al sótano para inspeccionar la pared de nuevo, Olivia lo miró con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que algo debía hacerse, que ignorar los signos no resolvería nada. Aún así, acompañarlo le provocaba escalofríos, como si se adentraran en territorio prohibido. Descendieron juntos por las escaleras angostas, cada peldaño emitiendo un gemido que resonaba en la penumbra. El aire estaba más frío que la vez anterior, casi congelado, como si la temperatura descendiera a propósito para recibirlos. Encendieron las linternas y avanzaron hacia la sección sellada. Los ladrillos nuevos contrastaban notablemente con los antiguos. El color, la textura, incluso la manera en que estaban colocados. Todo sugería que esa parte había sido sellada intencionalmente. No hacía siglos, sino mucho después. Olivia pasó los dedos por la superficie y sintió la aspereza fría bajo su piel. Esto no lo hicieron por casualidad, susurró, confirmando en voz lo que ambos habían pensado durante días. James se arrodilló y tocó el centro de la pared, donde la sensación era diferente. Dio unos golpecitos con los nudillos y escuchó el sonido hueco que ya había notado antes. Era imposible ignorarlo ahora. Se incorporó, respiró hondo y dijo en voz baja pero segura: «Voy a abrirla». Olivia asintió. Ya no había vuelta atrás. Reunieron herramientas en la planta baja. Un martillo, un cincel, una palanca y la pequeña masa que habían traído del antiguo trabajo de James. Los niños los observaron en silencio, percibiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. James les pidió que se quedaran arriba, pero Tyler insistió en bajar con ellos. Finalmente, ambos niños se quedaron en las escaleras, desde donde podían mirar sin acercarse demasiado. Con la lámpara encendida y la tensión palpable en cada respiración, James levantó la masa y golpeó el muro con fuerza. El estruendo se expandió por todo el sótano, sacudiendo el aire y esparciendo polvo que se arremolinó en nubes densas. Olivia levantó una mano para cubrirse la boca y los ojos, pero no apartó la vista. James golpeó de nuevo, con más decisión, y una grieta comenzó a formarse entre los ladrillos. El sonido reverberaba como un eco lejano, casi metálico, como si algo del otro lado respondiera con un susurro antiguo. El tercer golpe desprendió un ladrillo entero. Cayó al piso con un sonido seco, y el aire frío del interior salió despedido, envolviéndolos como un soplo helado que llevaba décadas atrapado detrás de aquel muro. Los niños se estremecieron y Amelia se aferró a la baranda con fuerza, con los ojos muy abiertos. Olivia sintió como su corazón se aceleraba mientras observaba el hueco que se abría frente a ellos, un espacio oscuro donde la luz apenas penetraba. Continuaron trabajando, retirando ladrillo tras ladrillo, con golpes más precisos hasta que la abertura fue lo suficientemente grande para que James pudiera mirar dentro. Lo que vio al iluminar el interior con la linterna lo dejó sin aliento. No era simplemente un compartimento oculto. Era una habitación completa, pequeña, angosta, pero perfectamente delimitada. Sus ojos distinguieron estanterías de madera antigua, alineadas a lo largo de las paredes, cajas apiladas y un bulto en el centro que reflejaba la luz de la linterna. Por un instante, la impresión fue tan inesperada
que se quedó quieto, incapaz de procesar del todo lo que veía. Olivia se acercó y miró por encima de su hombro, sintiendo que el pulso le retumbaba en las sienes. «Hay una habitación ahí dentro», murmuró. James retiró más ladrillos hasta que la abertura fue lo suficientemente grande para permitirle pasar. Olivia lo siguió, mientras los niños observaban desde la entrada con tensión. Al entrar, el olor a papel viejo y madera seca los envolvió de inmediato. La habitación parecía haber sido herméticamente sellada. No había rastros de humedad, ni polvo reciente, ni animales. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese espacio oculto. La estantería más cercana estaba llena de cajas alineadas cuidadosamente, todas etiquetadas con fechas que iban desde mediados de 1800 hasta principios del siglo XX. Cada caja parecía pertenecer a un archivo perfectamente organizado, como si alguien hubiera dedicado años a recopilar información y luego la hubiera escondido deliberadamente. En el centro de la habitación, sobre el suelo de madera, había un baúl grande, reforzado con tiras de metal oxidadas y cubierto por una capa fina de polvo que, sin embargo, no restaba claridad a las letras grabadas en la tapa. T.J. James se acercó reverentemente, como si se tratara de un objeto sagrado. El baúl tenía un candado antiguo, corroído por el tiempo, pero aún sólido. Olivia vio un destello metálico en la estantería y notó un pequeño cofre, el mismo tipo de cofre que habían visto en la habitación bajo la escalera, pero con una inscripción más clara: Property of the Jefferson Estate. La advertencia inclusa en la tapa parecía casi una amenaza. Olivia sintió que algo en su interior se tensaba, como si comprendiera que aquello trascendía la historia familiar o la simple curiosidad. Aquellos objetos, aquellas cajas y ese baúl contenían algo que no estaba destinado a ser encontrado fácilmente. James sacó el cortacandados que había traído, aferró el candado del baúl y aplicó fuerza hasta que el metal cedió con un chasquido brutal. El ruido resonó en la pequeña habitación como un trueno contenido. Olivia contuvo la respiración mientras él levantaba la tapa con movimientos lentos, temiendo lo que pudiera revelarse. Cuando por fin se abrió, una nube de aire antiguo ascendió desde el interior, envolviéndolos en un olor seco que parecía llevar consigo susurros olvidados. Dentro del baúl había docenas de diarios encuadernados en cuero, atados con cintas de tela descolorida. Algunos mostraban fechas de principios del siglo XIX. James tomó el primero con extremo cuidado. La piel del diario estaba rígida, pero bien conservada. Lo abrió lentamente, revelando una caligrafía elegante y firme. En la primera página se leía: «Mi nombre es Thomas Jefferson Whitmore, y registro estas entradas no por vanidad, sino por verdad. Hay asuntos demasiado peligrosos para los ojos públicos, secretos sobre la fundación de nuestra nación y la preservación de la libertad, secretos que deben permanecer ocultos hasta que el futuro sea seguro». Olivia leyó las palabras en silencio, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío del sótano. El nombre Whitmore, grabado en la historia de la casa, se enlazaba ahora con otro nombre aún más poderoso: Jefferson. Aquellos diarios no eran simples recuerdos familiares. Eran un testimonio directo que podría cambiar la manera en que se comprendía parte de la historia del país. Al pasar las páginas, encontraron menciones a documentos sellados, a planes nunca ejecutados, a amenazas provenientes de dentro del propio gobierno. Era una red de secretos, traiciones y conspiraciones que nunca habían salido a la luz. Pero lo que ocurrió a continuación los dejó aún más atónitos. Mientras James sostenía el diario y Olivia lo observaba, una sombra se proyectó en la pared opuesta. Fue un movimiento breve, pero claro, una forma humana que parecía avanzar hacia ellos a pesar de que la entrada a la habitación estaba despejada. James levantó la linterna de inmediato, pero no había nadie allí. La sombra desapareció sin dejar rastro. El pánico se apoderó de los niños, que retrocedieron hacia las escaleras. Olivia se llevó una mano al pecho, intentando recobrar el aliento. James cerró el baúl con rapidez instintiva, tomó los diarios que había abierto y ayudó a Olivia a salir primero de la cámara secreta. Ambos salieron con movimientos torpes, impulsados por el instinto de alejarse de aquel espacio que ahora les parecía vivo. Cuando subieron finalmente, temblando todavía por la experiencia, escucharon algo en la entrada principal. Un golpe fuerte,
el sonido de algo chocando contra la puerta. James se quedó helado en el pasillo. Avanzó con cautela, con el diario aún entre sus manos, y abrió la puerta lentamente, temiendo encontrarse con alguien que los estuviera vigilando. Pero no había nadie. El jardín estaba inmóvil, iluminado por la luz tenue del mediodía. Miró hacia abajo y vio una hoja de papel doblada cuidadosamente sobre el felpudo. La tomó con manos tensas, abierto a encontrar cualquier amenaza oculta. Al desplegarla, vio solo 3 palabras, impresas en letras negras y frías, tan simples como definitivas. Do not dig. James sintió como todo su cuerpo se tensaba. No había dudas ya. No estaban solos, y aquello que habían descubierto no era simplemente una reliquia del pasado. Era un secreto que alguien, en algún lugar, seguía custodiando. Un secreto que no debía ser desenterrado. Pero ya era tarde. Habían despertado algo, y el pasado parecía decidido a no permanecer enterrado. La hoja de papel con aquellas 3 palabras impresas seguía sobre la mesa del comedor, como una presencia muda que impregnaba la atmósfera con una advertencia imposible de ignorar. Do not dig. No había más texto, ninguna firma, ninguna explicación, solo una orden fría que parecía observarlos cada vez que alguno intentaba apartar la mirada. Durante el resto del día, la familia se movió por la casa con una inquietud nueva, más profunda que la que habían sentido antes de abrir la pared. Era un tipo de temor que no provenía únicamente del descubrimiento histórico, sino de la certeza de que alguien, allá afuera, sabía exactamente lo que habían encontrado. James permaneció en silencio la mayor parte de la tarde, sentado en el porche mientras vigilaba la entrada de la propiedad. Olivia, desde el interior, lo observó varias veces a través de la ventana, notando cómo su postura se mantenía tensa, cada músculo de su cuerpo preparado para reaccionar. A ratos parecía un guardián, a ratos un hombre abrumado por el peso de algo demasiado grande. Los niños intentaron distraerse, pero cada sonido los hacía sobresaltarse. Amelia, que había corrido por los pasillos el día anterior, ahora prefería mantenerse cerca de su madre, mientras Tyler miraba por las ventanas con los labios apretados, como si tratara de demostrar valentía, aún con el miedo latente en sus ojos. La noche cayó sin previo aviso, y la temperatura descendió abruptamente. El viento agitaba las ramas de los árboles con una energía que parecía hostil, como si la naturaleza misma reaccionara al despertar del secreto oculto durante tanto tiempo. Cuando se sentaron a cenar, ninguno habló del mensaje, aunque todos lo tenían presente. James apenas probó la comida y Olivia lo observaba, sabiendo que su mente estaba atrapada en una maraña de preguntas que ninguno podía responder. ¿Quién había dejado la nota? ¿Por qué sabían del muro? ¿Habían estado vigilándolos desde antes de comprar la casa? Cuando los niños se fueron a dormir, James y Olivia permanecieron en la cocina. La luz débil de la lámpara proyectaba sombras largas sobre las paredes, y el silencio entre ellos se volvió casi insoportable. No podemos ignorar esto, dijo Olivia finalmente, con un hilo de voz. No sabemos quiénes son ni qué quieren. James asintió, apretando los puños. Tampoco vamos a dejar que nos intimiden. No hicimos nada malo. Esta casa es nuestra. Pero incluso mientras decía las palabras, su voz tembló ligeramente. Sabía que no se trataba simplemente de posesión o propiedad. Se habían adentrado en una parte de la historia que alguien había querido sepultar a toda costa y que todavía hoy, después de 2 siglos, seguía siendo objeto de vigilancia. La respuesta a muchas de sus dudas llegó al día siguiente, aunque no de la manera que esperaban. A media mañana, mientras James revisaba la parte trasera de la casa, notó un vehículo desconocido estacionado frente a la entrada principal. Era un sedán negro, con placas del estado, pero sin ningún distintivo oficial. De él descendió una mujer de mediana edad, vestida con un traje beige impecable que contrastaba con el polvo del camino. Caminó hacia la casa con seguridad, como si estuviera acostumbrada a entrar en lugares ajenos, sin necesidad de invitación. James la interceptó antes de que llegara al porche. «Buenos días», dijo ella, extendiendo una mano con una sonrisa pulida. «Soy Catherine Alder, directora de la Sociedad Histórica del Condado. Hemos oído que ustedes compraron la propiedad Whitmore». Su tono era cordial, pero había algo en su mirada, demasiado calculado, demasiado curioso,
que hizo que James se pusiera en guardia. Aún así, la invitó a pasar, no sin antes intercambiar una mirada con Olivia, que bajó de inmediato del piso superior cuando escuchó voces. La mujer examinó la casa con ojos ágiles, como si ya supiera qué buscar. Comentó sobre la arquitectura, sobre la edad de la estructura, sobre el linaje de los Whitmore, que según ella, había sido una parte importante de la historia de la región. Cada palabra parecía cuidadosamente medida. Esta casa tiene un valor incalculable, tanto histórico como cultural, comentó mientras acariciaba el marco de una puerta. Los Whitmore eran conocidos por conservar documentos importantes. Muchos creen que aún existen archivos de ellos que nunca salieron a la luz. Olivia se tensó. La mención a los archivos sonó demasiado específica. Catherine continuó hablando con fluidez, como si nada hubiera ocurrido. Por eso vine, para saber si han encontrado algo inusual. James respondió de inmediato. No hemos tenido tiempo de revisar todo. Era verdad en parte, aunque omitía deliberadamente la parte esencial. Catherine inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera detectado la mentira. Sus ojos se movieron lentos hacia la puerta del sótano. Permanecieron allí, fijos, varios segundos. El sótano de esta casa siempre fue peculiar, dijo con voz suave, aunque sus palabras parecían elegir cuidadosamente cada sílaba. Si encuentran cualquier documento, objeto o habitación antigua, es importante que nos informen. Algunas piezas pueden estar protegidas por ley federal. La amenaza escondida en la frase quedó flotando entre ellos. Catherine dejó su tarjeta sobre la mesa y se marchó con una despedida cordial. Pero cuando su coche desapareció por el camino, la tensión que había traído consigo permaneció anclada en la casa. Olivia tomó la tarjeta con mano temblorosa. Ella sabe algo, dijo casi en un susurro. James asintió. Y no creo que sea la única. Durante el resto del día, la inquietud se mantuvo. Pero lo que ocurrió esa misma tarde confirmó que Catherine no era la única persona interesada en lo que había en la casa. Mientras Olivia estaba en el jardín y los niños jugaban cerca del porche, un hombre llamó a la puerta. No llevaba traje ni placa visible. Vestía de manera sencilla, pero su postura era demasiado rígida, demasiado formal. Cuando James le abrió, el hombre mostró una identificación que solo alcanzó a leer durante un segundo antes de que la retirara. Agente Miller, del Servicio Estatal de Protección Histórica. Necesito hacer algunas preguntas sobre esta propiedad. Su tono era autoritario y su presencia tan repentina como intimidante. James lo observó con frialdad. ¿Del Servicio Histórico? No me suena ese departamento. Miller no se inmutó. No somos muy conocidos por el público. ¿Podemos pasar? James se cruzó de brazos. Muéstreme su identificación de nuevo. El hombre se detuvo. Por primera vez, la fachada profesional se fisuró un instante. Luego, como si se diera cuenta de que había cometido un error, guardó de nuevo la identificación y dijo, «Regresaré con una orden». Se dio la vuelta sin despedirse y caminó hacia su coche, que arrancó con tal velocidad que levantó una pequeña nube de polvo a su paso. Aquella noche la casa entera estaba sumida en una tensión difícil de describir. Cada uno de ellos sentía que los límites de su vida privada habían sido invadidos, que caminaban sobre terreno inestable. Los niños estaban inquietos. Amelia lloró antes de dormir y Tyler se negó a apagar la luz de su cuarto. James salió al porche una vez más, intentando mantener el control de la situación. Pero cuando revisó el perímetro, encontró marcas recientes en la tierra cerca de la ventana del sótano, como si alguien se hubiera acercado a observar dentro. No era el viento esta vez, ni un animal. Eran huellas, reales, frescas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y confusión. Cartas legales comenzaron a llegar, firmadas por representantes de la familia Jefferson, descendientes lejanos del expresidente, que reclamaban derechos sobre cualquier documento encontrado en la propiedad original. Los periódicos locales empezaron a murmurar sobre una familia que había encontrado algo importante, y aunque no mencionaban nombres, era evidente que la historia empezaba a filtrarse. Tyler comenzó a sufrir comentarios de otros estudiantes, que le decían que su familia estaba metida en problemas. Amelia llegó llorando una tarde, diciendo que una compañera le había dicho que iban a arrestar a todos. Olivia tenía dificultades para dormir.
Cada ruido la despertaba, cada sombra la hacía ponerse alerta. James, por su parte, desarrolló el hábito de revisar todas las puertas y ventanas 3 veces antes de ir a la cama. Pero ninguna precaución parecía suficiente para detener la impresión de que estaban siendo observados, vigilados desde la distancia. Fue entonces cuando conocieron al abogado, Richard Pierce, y a la historiadora, la doctora Helen Briggs, quienes serían los primeros aliados reales de la familia. Pierce les explicó las implicaciones legales del descubrimiento, la posible batalla por la propiedad del archivo y la importancia de documentar todo lo que habían encontrado. Briggs, con su voz calmada y su mirada profesional, examinó los diarios y confirmó lo que ambos temían y esperaban a la vez. Los documentos eran auténticos y contenían información extremadamente sensible sobre Thomas Jefferson y decisiones que nunca se hicieron públicas. Su presencia no eliminó los riesgos, pero aportó un rayo de claridad en medio del caos. Briggs les explicó que el material que tenían en sus manos podía alterar profundamente la comprensión histórica del personaje. Había borradores de discursos, cartas privadas y anotaciones que hablaban de decisiones políticas que podrían cambiar la manera en que el país entendía su origen. Esa noche, cuando la familia se reunió en el salón, rodeada de cajas, documentos y la tensión acumulada, James sintió que la casa estaba más viva que nunca. Pero no era la casa lo que lo inquietaba. Era la idea de que el pasado estaba alzando su voz a través de los documentos, reclamando salir a la luz. Y era la certeza de que quienes querían silenciar esa voz no se detendrían ante nada. Por primera vez desde que llegaron, James miró a su familia y comprendió que ya no podían retroceder. Lo que habían descubierto era más grande que ellos, más grande que una casa, más grande, incluso, que cualquier miedo que los había acompañado hasta ahora. Y aunque el peligro estaba cerca, la decisión ya estaba tomada. Defenderían la verdad, sin importar las sombras que se movieran alrededor. La tensión acumulada en la casa durante las últimas semanas había dejado una huella profunda en todos los miembros de la familia. Cada conversación, cada llamada telefónica, cada pieza de correo que llegaba con amenazas veladas o advertencias legales, aumentaba la sensación de que estaban atrapados en un conflicto que no habían buscado pero del que ya no había escape posible. El archivo que habían encontrado en la habitación oculta no era solo un conjunto de documentos antiguos. Era un detonante capaz de desestabilizar reputaciones, patrimonios familiares e incluso versiones oficiales de la historia que muchos deseaban mantener intactas. James y Olivia comprendieron muy pronto que enfrentaban algo más grande que simples curiosidades arqueológicas. Estaban en medio de una batalla que llevaba décadas, tal vez siglos, fermentando en las sombras. La primera demanda formal llegó una mañana gris, cuando James recogió el correo como de costumbre y vio un sobre grueso con el membrete de un prestigioso bufete de abogados de Washington, D.C. Al abrirlo, encontró una carta redactada en un lenguaje seco y contundente que afirmaba que la familia Jefferson, como legítimos descendientes del tercer presidente de los Estados Unidos, reclamaba propiedad inmediata sobre cualquier documento, objeto o archivo encontrado en terrenos históricamente ligados a la herencia familiar. La misiva añadía que la familia Harris no tenía derecho alguno a conservar, divulgar o estudiar dichos documentos sin autorización explícita. James sintió que el corazón se le aceleraba. No era simplemente una amenaza, era el inicio formal de un asedio legal. Olivia leyó la carta con el ceño fruncido, sosteniendo el papel como si pudiera quemarla con solo mirarlo. «Quieren intimidarnos», murmuró, «y están usando todo su poder para hacerlo». Tyler y Amelia, que escuchaban desde el pasillo, se miraron con preocupación silenciosa. La tensión en el ambiente ya no podía ocultarse de ellos. Había noches en las que Amelia no podía dormir, temerosa de que alguien irrumpiera en la casa, y Tyler empezaba a tener conflicto en la escuela porque algunos compañeros lo acusaban de ser parte de una familia ladrona de historia. Fue entonces cuando Richard Pierce, su abogado, comenzó a desempeñar un papel central. Pierce, un hombre de voz firme y gestos contenidos, explicó que la familia Jefferson no tenía derecho automático sobre objetos encontrados en propiedad privada, incluso si tenían relación histórica con sus antepasados. Sin embargo, reconoció también que estaban ante un escenario complicado.
Ellos tienen recursos, contactos y un apellido que aún pesa en este país, les dijo en una reunión improvisada en el salón de la casa, mientras documentos antiguos y cajas archivadas se apilaban en torno a ellos. Pero eso no significa que puedan pisotearlos. La ley los respalda más de lo que creen. La doctora Helen Briggs, por su parte, continuó analizando los diarios, las cartas y los documentos encontrados. Cada día descubrían algo nuevo. Anotaciones que revelaban discrepancias en la narrativa oficial, borradores de discursos que nunca llegaron a pronunciarse y cartas que describían tensiones políticas desconocidas hasta ahora. Briggs sostenía con convicción que todo el material debía hacerse público. La historia pertenece al pueblo, no a las familias que desean controlar su versión de los hechos, decía con firmeza. Olivia la escuchaba con respeto, sintiendo gratitud por la serenidad y determinación de la historiadora, incluso cuando la situación a su alrededor se volvía cada vez más peligrosa. Mientras tanto, la presión mediática comenzó a crecer. Los periódicos locales publicaron artículos vagos insinuando que en la antigua propiedad, Whitmore se había encontrado un descubrimiento histórico de gran relevancia nacional, lo que atrajo la atención de periodistas más ambiciosos. Pronto empezaron a llegar reporteros que querían saber más, y cámaras que se instalaban frente a la entrada, grabando cada movimiento de la familia. El anonimato y la tranquilidad se desvanecieron casi por completo. La mansión, antes silenciosa y olvidada, se convirtió en un escenario público, un símbolo involuntario de confrontación entre historia, poder y verdad. El impacto para los niños fue inmediato. Tyler comenzó a temer salir al patio, consciente de que cualquier gesto podía ser captado por un teleobjetivo. Amelia evitaba las ventanas y se sobresaltaba con cualquier sombra o ruido. Olivia intentaba mantener la normalidad en la medida de lo posible, pero cada día era más evidente que la familia entera estaba al borde del agotamiento emocional. James, que había sido el más escéptico al principio, ahora era el más protector. Revisaba la casa entero antes de dormir, asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. A pesar de todo, una luz de esperanza surgió cuando la Universidad Estatal de Virginia intervino oficialmente. Después de que la doctora Briggs hiciera un informe preliminar sobre la autenticidad y relevancia de los documentos, la universidad ofreció apoyo legal, académico y logístico a la familia. Incluso instalaron un pequeño laboratorio temporal en una de las habitaciones del primer piso para analizar y preservar los archivos. La presencia de expertos y académicos en la casa aportó una sensación de legitimidad y protección que la familia necesitaba desesperadamente. Además, representaba una señal inequívoca para los opositores. El descubrimiento no sería enterrado ni manipulado. Estaba siendo estudiado por autoridades reconocidas. Lo que más sorprendió a todos fue el descubrimiento de un documento que, según Briggs, podía cambiar por completo la percepción histórica de Thomas Jefferson. Era una carta escrita a mano, destinada a un asesor cercano, en la que el expresidente mencionaba decisiones cruciales que fueron suprimidas deliberadamente. Briggs sostuvo el documento frente a todos, explicando la importancia de la pieza con una mezcla de fascinación y cautela. Esto es algo que podría sacudir los cimientos mismos de los relatos históricos tradicionales, dijo. Es comprensible que algunos quieran ocultarlo. La revelación intensificó la controversia. Los medios comenzaron a publicar especulaciones cada vez más audaces. Políticos locales declararon que debían proteger el patrimonio histórico de manipulación irresponsable, mientras que defensores de transparencia exigían que el archivo se hiciera público de inmediato. Las redes sociales ardían con debates y teorías. La familia Harris ya no solo era parte de una disputa legal, era un símbolo de una guerra cultural sobre quién tiene derecho a la verdad histórica. Eventualmente, la batalla llegó a los tribunales. Las audiencias preliminares se desarrollaron en un ambiente tenso y lleno de público. La familia Jefferson insistía en que los documentos pertenecían a su linaje y que los Harris no tenían autoridad para conservarlos. Pierce argumentó con firmeza que los hallazgos se realizaron en una propiedad privada adquirida legalmente y que además la casa había permanecido décadas sin supervisión alguna por parte de los demandantes. Briggs testificó sobre la autenticidad y valor de los documentos,
subrayando la importancia de preservarlos sin intervención política ni intereses personales. El caso se prolongó durante semanas. La familia vivía entre viajes al tribunal, entrevistas obligadas y noches de insomnio. Pero finalmente, después de un proceso agotador, el juez emitió una decisión. Los documentos permanecerían bajo custodia compartida entre la familia Harris y la Universidad Estatal de Virginia. Ninguna de las partes perdería derecho a estudiarlos o preservarlos, pero tampoco podrían ser vendidos, destruidos o retenidos de manera privada. Era un equilibrio delicado, un compromiso que no satisfacía completamente a nadie, pero que garantizaba la protección y el acceso público a los archivos. Cuando James escuchó el veredicto, sintió como si una carga inmensa se liberara de sus hombros. No era una victoria completa, pero era, sin duda, un triunfo significativo. Olivia tomó su mano con fuerza y por primera vez en semanas, ambos se permitieron respirar con calma. Los niños, que habían vivido el proceso con temor y confusión, sonrieron al ver a sus padres más tranquilos. Habían atravesado una tormenta intensa, pero habían logrado mantenerse unidos y defender algo que ya no pertenecía solo a ellos, sino a la historia. Aquella noche, la casa parecía más tranquila que de costumbre. El viento golpeaba suavemente las ventanas, como si la mansión reconociera que la batalla estaba llegando a su fin. Aunque aún quedaban desafíos, la familia comenzaba a sentir que la verdad que habían desenterrado no solo tenía un valor histórico, sino también un valor moral. Ese archivo escondido entre las sombras había buscado durante décadas un refugio. Ahora, finalmente, tenía un hogar. Y la familia Harris tenía una razón para quedarse, no por obligación, sino por convicción. La historia ya no estaba oculta tras una pared de ladrillos. Estaba viva, y ellos serían sus guardianes. La casa despertó con una calma nueva la mañana siguiente al veredicto. Un sosiego que contrastaba con las semanas de tensión vividas desde que la familia había abierto aquella pared sellada en el sótano. Era como si la mansión, fatigada por décadas de silencio y secretos, hubiera exhalado junto a la familia un suspiro largo y profundo al escuchar que los archivos serían preservados, estudiados y protegidos. Aunque el conflicto no había desaparecido del todo, el peligro inmediato había disminuido, y por primera vez desde que llegaron a la propiedad, los Harris sintieron que el hogar que habían comprado, impulsados por la desesperación, se transformaba lentamente en un lugar donde podrían construir un futuro real. El sol entraba por las ventanas con una claridad que parecía mayor que antes, iluminando las habitaciones que todavía estaban en proceso de reparación. Las sombras oscuras que antes parecían habitar los rincones, ahora se veían menos amenazadoras, más propias de una casa antigua que necesita tiempo y cuidado para volver a la vida. Olivia observaba cada detalle con un alivio que aún dudaba en manifestar plenamente. Tenía la sensación de que la casa estaba cambiando, no por acción de martillos o pintura, sino por la energía misma de la familia, por la lucha que habían librado juntos para darle un nuevo significado al lugar. Los días siguientes al fallo judicial estuvieron llenos de actividad. Con el apoyo de la universidad, comenzaron a restaurar las habitaciones principales de la casa y a convertir parte del primer piso en un espacio más formal para el estudio y conservación de los documentos. Profesores, restauradores, archivistas y voluntarios iban y venían, instalando equipos, clasificando papeles, tomando fotografías y digitalizando cada página para asegurar su preservación. Aquellos estudiosos se movían con reverencia y emoción, conscientes de que estaban trabajando con piezas únicas de la historia nacional. La casa, en lugar de ser el escenario de un conflicto, se convirtió en un centro de investigación vivo, vibrante, donde la rutina diaria mezclaba voces, pasos, cajas abiertas y murmullos fascinados. James, que había llegado a la mansión sintiéndose derrotado y sin rumbo, encontró en estos días un nuevo propósito. Cada mañana se encargaba de supervisar las reparaciones del exterior, de coordinar con electricistas y carpinteros, y de mantener el terreno en buen estado. Se levantaba temprano para caminar por la propiedad, revisando que todo estuviera en orden, y por primera vez en mucho tiempo, esas caminatas matinales no estaban llenas de preocupación, sino de una tranquilidad renovada. Mientras recorría los senderos que rodeaban la casa,
Observaba cómo las hojas caídas formaban capas sobre la tierra húmeda y cómo los rayos de sol atravesaban las ramas, creando destellos cálidos sobre el césped. Era una rutina simple, pero le devolvía la paz interior que había perdido durante años de incertidumbre económica y miedo constante. Olivia también comenzó a encontrar su propio equilibrio en medio de las transformaciones. Con el fin de las presiones más agudas, pudo reducir sus turnos en el hospital, permitiéndose descansar y dedicar tiempo a la familia. Por las tardes, se sentaba en la sala renovada, donde algunos muebles antiguos habían sido restaurados, y leía fragmentos de los diarios que la doctora Briggs consideraba menos sensibles. Se maravillaba de la prosa cuidada con la que Whitmore había descrito épocas de tensión política, decisiones cruciales y reflexiones íntimas sobre la nación que emergía. Aquellos textos la hacían sentirse conectada con una historia que había permanecido oculta, y ahora que la tenían entre sus manos, sentía una profunda responsabilidad de honrarla. Tyler, que había pasado días temiendo salir de la casa o mirar por las ventanas, recuperó lentamente su curiosidad natural. Ayudaba a los archivistas a clasificar documentos menos delicados y escuchaba con fascinación las historias que contaban sobre la época de Jefferson. A veces, se quedaba en silencio durante horas, observando minuciosamente los sellos, las firmas, los detalles minúsculos que contaban historias paralelas a los textos. Fue en uno de esos momentos cuando anunció, sin previo aviso, que algún día quería estudiar derecho, para proteger cosas importantes como estas, dijo con una seriedad que sorprendió a todos. Olivia lo abrazó con una mezcla de orgullo y ternura, comprendiendo que el temor que lo había acompañado durante semanas estaba empezando a transformarse en algo más constructivo. Amelia, por su parte, encontró consuelo en la creatividad. Dibujaba escenas de la casa, de los árboles alrededor, del sótano incluso, aunque siempre lo hacía con colores cálidos que suavizaban los contornos. A veces se sentaba junto a la puerta del sótano, observando la madera restaurada que ahora lucía firme y tranquila, sin el aire siniestro que había tenido antes. Una tarde le dijo a su madre que quería convertir uno de los salones en un espacio para pintar. Olivia le prometió que lo harían, que una casa tan grande debía estar llena de vida y arte. A medida que pasaban las semanas, la idea de transformar la propiedad en un museo comenzó a tomar forma concreta. La universidad propuso colaborar en la creación de un centro de interpretación histórica en la casa, para que visitantes pudieran aprender sobre la familia Whitmore, las conexiones con Jefferson y el valor de los documentos encontrados. James y Olivia se sorprendieron al ver cómo la casa que inicialmente habían comprado por desesperación estaba cobrando un significado completamente distinto, uno que conectaba el pasado oculto con el futuro educativo de miles de personas. La propuesta del museo, que al principio parecía demasiado ambiciosa, pronto se convirtió en un proyecto real, con planos, presupuestos y equipos de restauración especializados. El proceso de restauración del museo tomó varias temporadas. Se renovaron paredes, techos y suelos, siempre respetando la estructura original de la casa. Se instalaron vitrinas de alta seguridad, sistemas de clima controlado y dispositivos de iluminación precisa para proteger los documentos. En el salón principal, colocaron una exposición dedicada al hallazgo del archivo, con fotografías del sótano y paneles explicativos que relataban cómo la familia Harris descubrió la habitación oculta. También instalaron una recreación exacta del cofre con las iniciales T.J., rodeada de los primeros diarios recuperados. Cuando el museo abrió finalmente sus puertas al público, la respuesta fue abrumadora. Visitantes de distintas partes del país llegaron para aprender sobre el archivo y para conocer a la familia que había protegido una pieza fundamental de la historia nacional. James guiaba a veces pequeños grupos de visitantes por los jardines, contando la historia de la casa y cómo había pasado de ser una propiedad en ruinas a convertirse en un centro cultural reconocido. Olivia ofrecía charlas ocasionales, acompañada por la doctora Briggs, explicando la importancia de los documentos y la relevancia de las voces que la historia había intentado silenciar durante siglos. Con el tiempo, la familia empezó a recibir reconocimiento público por su valentía. Fue inevitable que la historia de los Harris se volviera un ejemplo de integridad y determinación. Algunos programas de televisión hicieron reportajes sobre la casa,
Y los periódicos, que en su momento habían publicado rumores malintencionados, ahora escribían artículos llenos de respeto. Aunque los conflictos legales no desaparecieron por completo, se volvieron menos agresivos, en parte porque el museo ya estaba consolidado como un proyecto universitario de alto nivel, difícil de atacar sin consecuencias públicas. Una tarde de invierno, cuando la primera nieve comenzaba a caer suavemente sobre los jardines, Amelia bajó al sótano, acompañada por James. Ella quería ver la puerta que habían reparado y juntos descendieron los peldaños con calma. La luz era tenue, pero suficiente para revelar que el sótano había cambiado tanto como el resto de la casa. El aire ya no era frío ni pesado. La sombra que solía sentirse como una presencia se había desvanecido por completo. Amelia se quedó frente a la pared donde antes había estado la abertura y sonrió con serenidad. «Gracias por mostrarnos la verdad», susurró, como si se dirigiera al pasado mismo. James le pasó un brazo por los hombros, sintiendo que en ese pequeño gesto quedaba resumida toda su travesía. Al subir de nuevo las escaleras y salir al porche, vieron cómo los copos de nieve se acumulaban sobre los escalones. Adentro, Olivia preparaba chocolate caliente, y Tyler estudiaba un libro de historia con una dedicación férrea. La casa estaba llena de vida, voces y calor. La tormenta que había marcado sus primeros meses allí parecía ya un recuerdo lejano, reemplazada por una paz que habían construido con esfuerzo y valentía. El viento sopló levemente, moviendo las ramas desnudas de los árboles. James cerró la puerta con suavidad y se unió a su familia en la sala iluminada. Y mientras el fuego crepitaba en la chimenea, comprendió que el hogar que habían encontrado no estaba hecho solo de ladrillos antiguos, sino de la conexión profunda entre el pasado y el presente. Un hogar donde la verdad, por fin, había encontrado su voz. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Mira los siguientes videos del canal y descubre más secretos increíbles. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan vivir esta historia.